sistema auditivo. Y el oído interno va a convertir todas esas ondas sonoras que vienen de aquí en impulsos nerviosos y va a registrar también los cambios en el equilibrio. Está constituido por el órgano vestíbulo coclear. Entonces vamos a ver con cada uno de ellos, específicamente el oído interno y parte del oído externo, que es el pabellón auricular. Lo que es el oído interno, las cadenas de huesecillos, lo que es el tímpano, eso ya lo vieron durante la formación de los arcos faringios. Ellos son derivados de los arcos de las bolsas faringias, igual que la membrana del tímpano se formaba de las membranas. Entonces eso tienen que repasarlo con la clase que ya se dio de los derivados de los arcos faringios. Entonces, vamos a tener que en el embrión los primordios del oído aparecen a los 22 días, como ocurría con los ojos al inicio de la cuarta semana. Y vamos a ver como engrosamientos de ectodermo. Todo esto es ectodermo de superficie, ¿ok? Vamos a verlo como engrosamientos de ectodermo superficial a cada lado del romboencéfalo en desarrollo. Cuando hablábamos de la parte óptica, hablábamos entonces del cerebro anterior, del prosencéfalo. Aquí estamos hablando de la formación de los oídos y esto es romboencéfalo. Este es romboencéfalo que está rodeado de todo esto es mesénquima, ectodermo de superficie. Entonces, vamos a ver engrosamientos de ectodermo superficial que van a formar entonces estas estructuras que son las placodas ópticas. Las placodas ópticas, como pasaba con las placodas cristalinianas, ellas van a invaginarse, lo hacen con rapidez, aquí ya tenemos, y van a formar entonces las vesículas ópticas. Las vesículas ópticas, sus bordes se van a unir y se van a fusionar, igualmente también como vemos con la vesícula del cristalino, se separa el ectodermo de superficie, ¿ok? Y queda en ese mesénquima formando como tal la vesícula que está constituida por células que son los otocistos. Entonces, teníamos la placoda óptica que se invaginó, formó entonces la vesícula óptica que es el ectodermo de superficie y queda así constituida. La vesícula óptica luego se va a dividir en dos regiones y a partir de ahí se va a formar todo lo que es la parte del oído interno. Vamos a tener una porción ventral, que es esta que va a formar el sáculo. O sea, esto es el inicio, luego la porción ventral va a dar origen al sáculo y al conducto coclear. Y la porción dorsal, que es esta que observamos aquí, va a dar origen a la porción auricular, a los conductos semicirculares, que son estos tres que vemos aquí, y al conducto o canal y saco endolinfático. Entonces tiene su componente ventral y su componente dorsal. Vamos a hablar primero de ese componente que tenemos aquí, que es el componente ventral. Entonces, tenemos el sáculo, la cóclea y el órgano de corte. Durante la sexta semana, el sáculo va a formar una evaginación tubular. Miren la forma, por eso dice que es tubular. En su parte inferior. Y poco a poco esa vaginación va a penetrar en el mesénquima circundante y va a formar una espiral, es decir, se va a ir enrollando. Y vamos a tener que al final de la octava semana, esa prominencia que se fue enrollando es que va a formar la cóclea membranosa. Y vamos a tener que la comunicación restante con esa parte del sáculo se va a limitar a este canal que es el conducto de Reunions o el conducto de Hensen, ¿ok? Tenemos entonces lo que sería el sáculo, el conducto de Hensen y todo. Aquí abajo tenemos la cóclea membranosa hasta el final de la octava semana. Entonces, aquí vemos exactamente lo mismo, lo que formamos. Pasa que es otro corte que nos permite observar cómo está constituido el conducto coclear. Alrededor es el mesénquima, donde se venía enrollando. Y vamos a ver entonces este caparazón cartilaginoso. Esto pasa sucesivamente y de forma rápida vamos a ver que ese mesénquima entonces va a dar origen a una cápsula óptica cartilaginosa. Se forma cartílago.
Y durante la 10ª semana, ese caparazón cartilaginoso, ¿ok? Este conducto coclear, caparazón, es lo mismo que observamos aquí, va a formar vacuolas, que es lo que les comentaba, que es como burbujitas en las células que se van llenando de líquido y se van agrandando. Entonces, al vacuolizarse, ese espacio forma a su vez dos espacios perilinfáticos. De esta forma va a constituir la escala o rampa vestibular y la escala timpánica. A medida que se van formando esas escalas, obviamente ese espacio se va agrandando y el conducto coclear se va lateralizando, se va hacia a un ladito, que aquí tenemos entonces el conducto coclear, y aquí tenemos las rampas que se están formando. Entonces vamos a ver el conducto coclear y la rampa vestibular ya formada y la rampa timpánica. Las células del conducto coclear que están en contacto con la rampa vestibular van a formar una membrana que tiene el mismo nombre, que es la membrana vestibular. Entonces, el conducto coclear está separado de la rampa vestibular por la membrana vestibular. Y aquí estas celulitas van a formar otra membrana que no se conoce como rampa timpánica, sino como membrana basilar. Entonces, el conducto coclear está separado de la rampa timpánica a través de la membrana basilar. ¿Ok? Entonces, el conducto coclear, aquí tenemos membrana vestibular, la membrana basilar, rampa vestibular, aquí arriba, y la rampa timpánica. Vamos a tener que la porción lateral del conducto coclear, es decir, esta porción lateral, va a estar en contacto con todo ese caparazón cartilaginoso a través del ligamento espiral. Aquí lo podemos ver, este es el ligamento espiral, este es el ligamento espiral. Aquí en esta imagen también lo observamos. Y el ángulo mediano interno, o sea, esta es la porción lateral, el ángulo mediano interno se va a continuar con una apófisis cartilaginosa, que todo lo que rodea el cartílago. Entonces, una apófisis cartilaginosa larga que está parcialmente sostenida, que es el modiolo, que será el futuro eje de la cóclea ósea. ¿Ok? Y luego, así es que se forma por todo ese caparazón, se diferencia esa parte ósea y se forma lo que es el laberinto óseo, el oído interno. Vamos a tener entonces que así se forma el sáculo. Vimos cómo se formaba poco a poco el conducto también coclear y cómo se van formando entonces alrededor de ese conducto coclear las rampas. Ok, las células del conducto coclear son similares en un principio, estas células epiteliales, como podemos observar, pero luego, en embriología, esas células van a diferenciarse, van a dar otras estructuras. Aquellas células que están diferenciando en la parte externa forman este borde externo y la parte interna va a formar el limbo espiral. Vamos a tener que en el borde interno tenemos un limbo espiral que luego vamos a ver para qué sirve, pero que hace constituido. Y en este borde externo se van formando filas de células, que son estas células que vemos aquí, se van formando poco a poco, de 3 o 4 filas de células pilosas, que son las células sensitivas del sistema auditivo. ¿Okay? Entonces va a captar el sonido. Entonces ellas van a ser las células sensitivas de la parte coclear. Esas células sensitivas van a estar en contacto con esta membrana que observamos aquí, que es una sustancia gelatinosa que se encuentra unida al limbo espiral. Ya lo formamos aquí, esto se queda el limbo espiral. Esa membrana se encuentra descansando en lo que es el limbo espiral y, por otro lado, en las células sensitivas. Entonces, lo que es la membrana tectoria y el limbo espiral me va a formar el órgano de Corti u órgano espiral. Eso es importante. ¿Qué forma? El órgano de Corti u órgano espiral, lo que es el limbo espiral y la membrana tectoria. ¿Ok? Entonces, eso tienen que saberlo porque cuando ven la fisiología auditiva, van a entender entonces que ese movimiento de células pilosas, entonces van a producir ciertos cambios en esa membrana tectoria y así todos los impulsos generados por ellos van a ir hacia el sistema nervioso central a través de las fibras auditivas del octavo par craneal.
El octavo par craneal, por eso tiene su parte, se llama vestíbulo coclear, porque tiene su parte coclear, que es esta parte auditiva, y la vestibular, que ya la vamos a formar en la otra porción. Pero entonces, es la importancia de que lo sepan. Entonces, ahora nos vamos con ese componente dorsal. Entonces, importante que ya el componente ventral que formamos, que fue el sáculo y el conducto coclear, tiene que ver más con la audición, ¿ok? Y ahora lo que vamos a formar en este componente dorsal, que es utrículo, canales o conductos semicirculares, el canal endolinfático, tiene que ver con la parte vestibular, que es el equilibrio. Durante la séptima semana vamos a observar que los conductos semicirculares se van a mostrar como evaginaciones aplanadas de la porción utricular de esa vesícula óptica, de su porción sacular y su porción utricular. Entonces, en la porción utricular vamos a ver estas evaginaciones, que luego estas porciones centrales se van a unir entre sí, ¿ok? Circulamos aquí y desaparecen para formar los tres conductos semicirculares. Una porción de ese conducto semicircular se dilata y se conoce como rama ampular y la otra no muestra dilatación. ¿Qué pasa con las ramas no ampulares? Las dos últimas se fusionan de forma tal que en el utrículo van a entrar entonces 5 ramas, 3 ampulares y 2 no ampulares. ¿Okay? Aquí detrás tenemos las 5. En el borde de la ampolla vamos a tener una cresta, que es la cresta ampular o la cresta acústica. Esta es la ampolla, ¿verdad? Y esto que vemos aquí lo podemos ver de forma interna, y es la cresta acústica que contiene las células sensitivas que mantienen el equilibrio. Como pasaba en la otra estructura, que teníamos entonces las células pilosas, que eran células sensitivas, la parte auditiva, aquí vamos a tener en la cresta acústica las células sensitivas, pero la parte vestibular. Tenemos también que el sáculo y el utrículo, y específicamente el utrículo, posee células similares a lo que es la cresta acústica, se conoce como mácula acústica, en lo que se encuentra en el utrículo, ¿ok? Entonces, tanto el utrículo como el sáculo, y aquí lo muestra, la mácula acústica. Esa mácula acústica también tiene células sensitivas. Entonces, los impulsos generados en esas células sensitivas, tanto de la mácula como de la cresta, como resultado de los cambios de posición, van a ser transmitidos o transportados hasta el cerebro. Si estamos hablando de que es el equilibrio, entonces van a ser a través de las fibras vestibulares del octavo par craneal. Vamos a tener entonces aquí la imagen en representación, que dependiendo de la posición en que vayamos a rotar la cabeza o el cuerpo, entonces ciertas estructuritas se mueven, que son ahora en fisiología, pero es captado entonces por la cresta acústica, por la mácula acústica, y así son transportadas a través de las fibras vestibulares del octavo par craneal al cerebro. Aquí vemos que durante la formación de la vesícula óptica, estas celulitas de la pared de la vesícula, ellas se desprenden, se van a hacer lo que es el mesénquima para formar al ganglio estatoacústico, que tiene 2 porciones. Va a tener 2 porciones porque tenemos lo coclear y lo vestibular. Lo coclear va a inervar a las células sensitivas del órgano de Corti y del sáculo, ¿ok? Y las vestibulares al utrículo y a los conductos semicirculares, que tienen que ver con el equilibrio. Entonces, ¿se entendió el oído interno? O por lo menos están orientados. Sí, doctora. Sí, doctora. Ok, entonces ahora vamos a hablar, que ya casi está terminando la clase, vamos a hablar del pabellón del oído externo, específicamente del pabellón auricular. Este pabellón se forma a partir de 6 proliferaciones que son mesenquimatosas en los extremos dorsales. Este es primero y segundo arco faríngeo, entonces tenemos que en los extremos dorsales del primer y segundo arco faríngeo vamos a tener esas proliferaciones o prominencias que se conocen como los montículos auriculares.
Son 3 de cada lado del conducto externo, ¿ok? Estas 6. Y esos 6 montículos auriculares van a formar cada uno ciertas estructuras en el pabellón auricular. Van a formar lo que es el trago, el antitrago, van a formar el cornete, el hélix, el antihélix, la fosa navicular y la última parte en formarse es el lóbulo de la oreja. Debido a que esto es complejo durante la formación, porque cada uno va a origen a una cierta región del pabellón auricular, las malformaciones derivadas de aquí del pabellón auricular son frecuentes, ¿ok? Entonces, otra cosa importante que ya ustedes lo saben, que se ve en el periodo fetal, es que al inicio ese pabellón auricular, esos oídos van a estar en la región inferior del cuello, pero a medida que se va dando el desarrollo del maxilar inferior, van llegando a su posición definitiva a los lados de cada lado de la cabeza y a la altura de los ojos. Entonces vamos a entrar en lo que son las malformaciones. Recuerden que la parte del oído medio y la otra parte del oído externo, que es el conducto auditivo externo, ya lo vimos en los arcofaringes y tienen que repasarlo de ahí. De dónde viene la cadena de huesecillos, si el primero viene tal cosa, el segundo viene lo otro, eso tienen que repasarlo. Entonces vamos a tener entre las malformaciones lo que es la sordera congénita. Y la sordera puede venir ya sea por un desarrollo anómalo del laberinto membranoso y óseo o porque haya alteraciones en la cadena de huesecillos o de la membrana timpánica. También tenemos que puede ser por factores genéticos, ambientales, puede ser por virus, como hablamos del virus de la rubiola congénita, que si es posterior a la 7ª semana se afecta la parte coclear y el niño puede nacer con sordera o con acusia. La microtía es simplemente que el pabellón auricular no va a tener su tamaño usual o normal. ¿Y por qué se debe eso? Se debe a una suspensión o una detención de desarrollo de los montículos que ya vimos. Si esos montículos no se desarrollan, por supuesto, no se van a desarrollar las estructuras conocidas del pabellón auricular y nos puede dar origen a esta malformación. Otro que son muy frecuentes son los apéndices y las fosas, o también conocidas como los hoyuelos preauriculares. ¿Y por qué se produce esto? Las fosas o los hoyuelos pueden ser por un desarrollo anómalo de esos montículos, mientras que los apéndices, aquí vemos apéndices, mientras que los apéndices pueden ser porque se crearon montículos accesorios, o sea, montículos extra, entonces que forman su estructura normal en el pabellón, pero también entonces me van a dar estos apéndices. Para ver aquí entonces vamos a ver estos hoyuelos o estas fosas preauriculares que se encuentran en la parte anterior de los oídos, ¿ok? Tanto los apéndices como los hoyuelos. En la parte anterior de los oídos los pueden observar, incluso algunos de ustedes pueden tenerlos y es por eso, por malformaciones en la parte del oído externo. Ahora, a veces se habla de fístulas preauriculares porque esas fositas tienen puede ser así, tanto entrada como salida, o sea, se fistulizan, forman comunicaciones dentro de la cavidad de los oídos. De hecho, pacientes que tienen las fístulas y se palpan en la parte externa, se palpan mucho los hoyuelos, pueden tener infusiones del oído recurrentes, porque se comunica entonces con el oído medio o con el oído interno. Otra cosa que les suelo decir en la clase es mi anécdota de cuando yo veía embriología, porque yo tengo hoyuelos preauriculares, ¿ok? Entonces, cuando la doctora Orquídea dio esta clase, habló de la malformación y ahí fue que yo me enteré que se conocía como fístulas y hoyuelos preauriculares y también de la importancia que tienen con el desarrollo del sistema urogenital, ¿ok? Entonces, eso lo pueden estudiar más a detalle. Pero bueno, por la hora no les voy a explicar exactamente, pero lo que quiero que se lleven es que tiene que ver
con la formación del sistema urogenital, y ya lo van a repasar y lo van a estudiar porque es derivado de ciertas capas, ¿ok? Y la importancia es que cuando tengan un pacientico, que ustedes le vean su hoyuelo, sus fístulas preauriculares, siempre manden a hacer un eco renal, porque son pacientes que pueden tener infecciones urinarias a repetición, que no saben por qué ocurre y tengan alguna malformación anatómica en el sistema renal. Eso yo lo escuché cuando estaba viendo embriología, y luego después ya cuando tenía como 21 años más o menos, ya de adulta, me dio un cólico nefrítico. Entonces me hice un eco y tenía un doble sistema pilocalicial. ¿Qué quiere decir eso? Que tenía más cálices y 2 pelvis renales en lugar de una sola. Entonces, obviamente, el líquido, lo que es la orina, no fluía como normalmente deberían hacerlo cuando tienes una sola pelvis renal, y tendía a formar cálculos. Entonces, si ustedes tienen fístulas o hoyuelos preauriculares, o uno de sus pacientes lo tiene, mándenme a hacer un eco renal para ver que no tenga ninguna alteración anatómica del sistema urinario, ¿ok? Entonces, vamos a tener aquí en esta imagen diferentes grados de lo que sería las alteraciones de pabellón auricular. Un grado 1, que no se desarrolla ciertos montículos, pero no es algo visible. El grado 2, entonces ya la suspensión de más montículos auriculares. Aquí entonces pueden ver que falta parte de lo que sería la fosa navicular, parte de lo que sería el hélix. En el grado 3 es una microtía, ¿ok? O sea, el pabellón auricular casi que no está formado. Y el grado 4 ya es ausencia completa del pabellón auricular. Podemos tener atresia de conducto auditivo externo, que como podemos observar en esta imagen, aquí tenemos el conducto auditivo externo, vean cómo está canalizado, pero en este caso tenemos ausencia del mismo. No es como tal de pabellón auricular que se pueda asociar, sino de conducto auditivo externo. Y esto es porque es una ausencia de la canalización del tapón meatal, que eso cuando repasen lo de los arcofaringios lo van a ver, se van a hablar de cuando se forma el conducto auditivo externo, que para que se produzca el tapón meatal, ese se canaliza y forma entonces la comunicación. Entonces aquí no se formó. Vamos a ver las anormalidades del martillo y el yunque, que van a estar asociados con el síndrome de primer arcofaringio. El síndrome de primer arcofaringio también se conoce como síndrome de Gondelham, el cual se afecta el desarrollo de las estructuras derivadas del primer arco branquial, que también lo veíamos se los comenté, en el desarrollo facial. Entonces aquí lo que vamos a tener es que se va a caracterizar por malformaciones faciales, por malformaciones oculares con la microftalmia, el colobomas, auditivas, tanto el oído medio como el oído externo, que pueden, por supuesto, afectar la audición. También con malformaciones vertebrales, especialmente la región cervical. De igual forma, vamos a tener que esta anormalidad del martillo y del yunque, la atresia, se asocia entonces con ese síndrome, y vamos a tener otra malformación que es la fijación congénita del estribo. ¿Qué pasa aquí? Tenemos la cadena de huesecillos, pero ellos tienen ligamentos para que también se puedan comunicar y se pueda producir una correcta transmisión del sonido. Aquí lo que ocurre es que no se diferencia, no se forma el ligamento anular del estribo, y por lo tanto este se mantiene inmovilizado o adherido al resto de la cadena de huesecillos. Por lo tanto, cuando se transmite el impulso, las ondas sonoras no lo hace de forma correcta y ocasiona una sordera de conducción del sonido a través de esa cadena de huesecillos. Y por supuesto será unilateral dependiendo de qué oído afecte, si es del estribo derecho, el oído, o del estribo izquierdo. Entonces aquí en estas imágenes, para finalizar, podemos ver entonces una microtía, ¿ok? Aquí vemos un apéndice
preauricular, que es por un montículo accesorio. Aquí podemos observar la atresia. Vean que no hay canalización de ese conducto externo, no hay comunicación, se forma el pabellón auricular, pero entonces falta esa canalización y en este caso podemos observar un hoyuelo o una fosa preauricular. Y bueno, esta sería la última clase del semestre. Si tienen alguna pregunta con respecto a lo que se dio, pueden hacerlo. Todo quedó muy claro, doctora. Muchísimas gracias. Sin ninguna duda, doctora. Muchísimas gracias. Aunque me había salido. Y si tienen dudas, no las respondo. Ok, entonces nadie tiene dudas. Todo quedó muy claro, doctora. Bueno, traté de hacerlo con dibujitos poco a poco para que puedan entender los pocos que estaban. Pero eso va para el parcial del sábado, aunque no lo crean, es adelantar porque ya van conociendo las estructuras, ya cuando se sienten a leer, ya saben dónde sale cada cosa y es más fácil estudiarlo. Disculpe, doctora, oído y ojo también va para este parcial el sábado. Sí, habría que hablar con la doctora, pero hasta donde yo me había dicho iba con nervioso, porque es parte del sistema nervioso. Entiendo, Sí, como la doctora Laura me había comentado que para este parcial solo iba sistema nervioso y sistema urogenital y ojo y oído iba a quedar para final, pues. Bueno, o sea, no hay problema, hay que definir eso, porque ya me dijo que sí iba para el sábado, pero bueno, vamos a ver. Si no, igual va para su final. Exacto, doctora, gracias. De nada, cuídense. Igual.